Bienvenidos mis apreciados hermanos a su canal Aprendiendo de Jesús y a un nuevo mensaje de esperanza y de profundizar en el estudio de nuestra lección de escuela sabática. Vamos a estudiar la lección número 2 según las notas y comentarios de la hermana Elena G. de Guay, titulada esta lección Un día en el ministerio de Jesús. Aprenderemos a conocer cómo era la vida de Jesús en ese ministerio de salvación que efectuó en la tierra. Les invitamos a que compartan este audio video con todos sus contactos y amigos y familiares para que muchas personas puedan conocer del amor de Jesús, de su salvación, como cada uno de nosotros lo hacemos cada semana. Es un privilegio poder leerles en los comentarios, poder unirnos como hermanos en Cristo, comunicarnos en cada momento y ser una familia en Él. Esperamos que durante este audio video podamos aprender de Jesús y que nuestra vida pueda tener un cambio en cada momento con una palabra nueva del ministerio de Jesús. Vamos a orar para comenzar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos por tus bendiciones, porque nos cuidas y nos proteges. En este momento, Dios, nos ponemos en tus manos de amor, para que podamos ser instruidos en tu palabra, aprendiendo de ti y sacando lecciones importantes para nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús, amén. Sábado 6 de julio, un día en el ministerio de Jesús. Después que hubo entrado en su ministerio, dijo: «Conviéneme obrar las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede obrar». Juan 9:4. Jesús no rehuyó los cuidados y la responsabilidad, como los rehuyen muchos que profesan seguirle. El carácter positivo y enérgico, sólido y fuerte que manifestó Cristo debe desarrollarse en nosotros mediante la misma disciplina que Él soportó, y a nosotros se nos ofrece la gracia que recibió Él. Mientras vivió entre los hombres, nuestro Salvador compartió la suerte de los pobres, conoció por experiencia sus cuidados y penurias y podía consolar y estimular a todos los humildes trabajadores. Los que tienen un verdadero concepto de la enseñanza de su vida no creerán nunca que deba hacerse distinción entre las clases, que los ricos han de ser honrados más que los pobres dignos. El deseado de todas las gentes, páginas 53 y 54. Cristo eligió lo insensato del mundo, a los que éste consideraba indoctos e ignorantes, para confundir a los sabios. Los discípulos no conocían las tradiciones de los rabinos, pero con el ejemplo de Cristo, su Maestro, obtuvieron una educación de primer orden, porque tenían ante sí un ejemplo divino. Cristo les fue presentado las verdades más elevadas. A los que Dios emplea en su servicio, los prepara a su manera, con el fin de que lo sirvan. Los que predican a Cristo deben aprender de Él diariamente para comprender el misterio de salvar y servir a las almas por las cuales Él murió. Deben seguir su ejemplo en todo para compartir con otros su tierna compasión y su decidida oposición a toda obra mala. Cada día con Dios, página 39. La vida terrenal del Salvador fue una vida de comunión con la naturaleza y con Dios. En esta comunión nos reveló el secreto de una vida llena de poder. Jesús obró con fervor y constancia. Nunca vivió en el mundo nadie tan abrumado de responsabilidades, ni llevó tan pesada carga de las tristezas y los pecados del mundo. Nadie trabajó con celo tan agobiador por el bien de los hombres. No obstante, era la suya una vida de salud. En lo físico como en lo espiritual fue un símbolo del Cordero, víctima expiatoria, sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1:19. Tanto en su cuerpo como en su alma fue ejemplo de lo que Dios se había propuesto que fuera toda la humanidad mediante la obediencia de sus leyes. Cuando el pueblo miraba a Jesús, veía un rostro en el cual la compasión divina se armonizaba con un poder consciente. Parecía rodeado por un ambiente de vida espiritual, aunque de modales suaves y modestos. Hacía sentir a los hombres un poder que, si bien permanecía latente, no podía quedar del todo oculto. El Ministerio de Curación, página 33. Domingo 7 de julio.
sígueme. Cuando Cristo estuvo en la tierra, no aconsejó a los pescadores que dejaran sus redes y barcas y que fueran a los maestros judíos con el fin de obtener una preparación para el ministerio evangélico. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, y a Andrés su hermano, que echaban la red al mar, porque eran pescadores, y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca de Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Mateo 4:18 al 22. Esta rápida obediencia, que no hace preguntas, que no espera un salario, parece extraordinaria, pero las palabras de Cristo constituían una invitación que implicaba realmente todo lo que él quería dar a entender. Sus palabras tenían una influencia impelente, no contenían largas explicaciones, pero lo que decía tenía una fuerza decisiva. Cada día con Dios, página 39. Los que se desempeñan en las tareas comunes de la vida desarrollarán talentos inesperados. Si solamente se les diera el mensaje a los seres humanos, muchos de los que escuchan lo recibirían. Aceptará la verdad para este tiempo gente que proviene de todas las clases sociales, elevadas, bajas y ricas, pobres también. Algunas personas consideradas sin educación serán llamadas al servicio del Maestro, así como los humildes e ignorantes pescadores fueron llamados por el Salvador. A otros se los invitará a dejar el arado, como en el caso de Eliseo, y se sentirán impelidos a asumir la obra que Dios les ha señalado. Comenzarán a trabajar con sencillez y serenidad para leer y explicar las Escrituras a los demás. Sus humildes esfuerzos alcanzarán el éxito. Cada día con Dios, página 113. Eran hombres humildes y sin letras, aquellos pescadores de Galilea, pero Cristo, la luz del mundo, tenía abundante poder para prepararlos para la posición a la cual los había llamado. El Salvador no menospreciaba la educación, porque cuando está regida por el amor de Dios y consagrada a su servicio, la cultura intelectual es una bendición, pero pasó por alto a los sabios de su tiempo, porque tenían tanta confianza en sí mismos, que no podían simpatizar con la humanidad doliente y hacerse colaboradores con el hombre de Nazaret. En su intolerancia tuvieron en poco el ser enseñados por Cristo. El Señor Jesús busca la cooperación de los que quieran ser conductos limpios para la comunicación de su gracia. El que llamó a los pescadores de Galilea está llamando todavía a los hombres a su servicio, y está tan dispuesto a manifestar su poder por medio de nosotros como por los primeros discípulos. Por imperfectos y pecaminosos que seamos, el Señor nos ofrece asociarnos consigo para que seamos aprendices de Cristo. Nos invita a ponernos bajo la instrucción divina para que, unidos con Cristo, podamos realizar las obras de Dios. Conflicto y Valor, página 282. Lunes 8 de julio, un inolvidable servicio de adoración. El endemoniado comprendía parcialmente que se hallaba en presencia de quien podía libertarlo, pero cuando intentó ponerse al alcance de aquella mano poderosa, otra voluntad le retuvo, y las palabras de otro fueron pronunciadas por su medio. Terrible era el conflicto entre sus deseos de libertad y el poder de Satanás. Parecía que el pobre atormentado habría de perder la vida en aquel combate con el enemigo que había destruido su virilidad. Pero el Salvador habló con autoridad y libertó al cautivo. El que había sido poseído del demonio estaba ahora delante de la gente, admirada, en pleno goce de la libertad y el dominio propio. Cada hombre está libre para elegir el poder que quiera ver dominar sobre él. Nadie ha caído tan bajo, nadie es tan débil que no pueda hallar liberación en Cristo. El endemoniado, en vez de oraciones, solo podía pronunciar las palabras de Satanás. Sin embargo, la muda súplica de su corazón fue oída. Ningún clamor de un alma en necesidad, aunque no llegue a expresarse en palabras, quedará sin ser oído. Los que consienten en hacer pacto con el Dios del cielo no serán abandonados al poder de Satanás, ni a las flaquezas de su propia naturaleza.
El Ministerio de Curación, páginas 61 y 62. El mismo mal espíritu que tentó a Cristo en el desierto y que poseía al endemoniado de Capernaum dominaba a los judíos incrédulos, pero con ellos asumía un aire de piedad, tratando de engañarlos en cuanto a sus motivos para rechazar al Salvador. Su condición era más desesperada que la del endemoniado, porque no sentían necesidad de Cristo y por lo tanto estaban sometidos al poder de Satanás. Los dirigentes y maestros de Israel no podían resistir la obra de Satanás. Estaban descuidando el único medio por el cual podrían haber resistido los malos espíritus. Fue por la palabra de Dios como Cristo venció al maligno. Los dirigentes de Israel profesaban exponer la palabra de Dios, pero la habían estudiado solo para sostener sus tradiciones e imponer sus observancias humanas. Por su interpretación le hacían expresar sentidos que Dios no le había dado. Sus explicaciones místicas hacían confuso lo que él había hecho claro. Discutían insignificantes detalles técnicos y negaban prácticamente las verdades más esenciales. Así se propalaba la incredulidad. La palabra de Dios era despojada de su poder y los malos espíritus realizaban su voluntad. El deseado de todas las gentes, página 222 y 223. El verdadero conocimiento proviene de Dios y vuelve a Él. Sus hijos han de recibir para poder dar a su vez. Los que por la gracia de Dios han recibido beneficios intelectuales y espirituales deben llevar a otros consigo a medida que avanzan hacia una excelencia superior. Y esta obra, hecha en beneficio de los demás, tendrá la cooperación de agentes invisibles. A medida que continuemos fielmente en el trabajo, tendremos altas aspiraciones de justicia, santidad y un conocimiento perfecto de Dios. Consejos para los maestros, página 19. Martes 9 de julio, más ministerio sabático. En la vivienda del pescador en Capernaum, la suegra de Pedro yacía enferma de grande fiebre y le rogaron por ella. Jesús la tomó de la mano y la fiebre la dejó. Lucas 4:38. Entonces ella se levantó y sirvió al Salvador y a sus discípulos. Mateo 8:15. Con rapidez cundió la noticia. Hizo Jesús este milagro en sábado, y por temor a los rabinos, el pueblo no se atrevió a acudir en busca de curación hasta después de la puesta del sol. Entonces, de sus casas, talleres y mercados, los vecinos de la población se dirigieron presurosos a la humilde morada que albergaba a Jesús. Los enfermos eran traídos en camillas, otros venían apoyándose en borbodones o sostenidos por brazos amigos, llegaban tambaleantes a la presencia del Salvador. No cesó Jesús su obra hasta que hubo aliviado al último enfermo. Muy entrada era la noche cuando la muchedumbre se alejó y la morada de Simón quedó sumida en el silencio. El Ministerio de Curación, página 19. Nuestra confesión de su fidelidad es el factor escogido por el cielo para revelar a Cristo al mundo. Debemos reconocer su gracia como fue dada a conocer por los santos de antaño, pero lo que será más eficaz es el testimonio de nuestra propia experiencia. Somos testigos de Dios mientras revelamos en nosotros mismos la obra de un poder divino. Cada persona tiene una vida distinta de todas las demás y una experiencia que difiere esencialmente de la suya. Dios desea que nuestra alabanza ascienda a Él, señalada por nuestra propia individualidad. Estos preciosos reconocimientos para alabanza de la gloria de su gracia, cuando son apoyados por una vida semejante a la de Cristo, tienen un poder irresistible que obra para la salvación de las almas. El deseado de todas las gentes, página 313. Hemos de llevar el yugo de Cristo, obrar como Él obró por la salvación de los perdidos, y los que son partícipes de sus padecimientos participarán también de su gloria. El apóstol dice: sois colaboradores de Dios, aferrémonos pues de su fortaleza. Que todo el que pronuncie el nombre de Cristo entre nosotros se convierta en obrero juntamente con Dios. Que la carga de toda la obra no recaiga sobre los ministros, sino que cada miembro de la Iglesia entienda que tiene una obra que hacer. La comisión del Salvador a su pueblo es:
Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Oh, cuán penosamente se ha descuidado esta obra, y sin embargo el mundo hambriento perece por falta de plan de vida. Que cada uno se entregue a Dios, acepte la dádiva celestial del Espíritu Santo, y salga a renunciar a los que están en tinieblas el amor y el sacrificio del Salvador, para que no perezcan, sino que tengan vida eterna. En cualquier lugar donde os establezcáis, sed una luz para la gente, señalando el camino trazado para los redimidos del Señor, y convertíos así en colaboradores de Dios. Miércoles 10 de julio, el secreto del ministerio de Jesús. Contemplad al Hijo de Dios postrado en oración ante su Padre. Aunque es el Hijo de Dios, fortalece su fe por la oración y por la comunión con el cielo, acumula en sí poder para resistir el mal y para ministrar las necesidades de los hombres. Como hermano mayor de nuestra especie, conoce las necesidades de aquellos que, rodeados de flaquezas y viviendo en un mundo de pecado y de tentación, desean todavía servir a Dios. Sabe que los mensajeros a quienes considera dignos de enviar son hombres débiles y expuestos a errar, pero a todos aquellos que se entregan enteramente a su servicio les promete ayuda divina. Su propio ejemplo es una garantía de que la súplica ferviente y perseverante a Dios con fe, la fe que induce a depender enteramente de Dios y a consagrarse sin reservas a su obra, podrá proporcionar a los hombres la ayuda del Espíritu Santo en la batalla contra el pecado. Todo obrero que sigue el ejemplo de Cristo será preparado para recibir y usar el poder que Dios ha prometido a su Iglesia para la maduración de la mies de la tierra. Mañana tras mañana, cuando los heraldos del Evangelio se arrodillan delante del Señor y renuevan sus votos de consagración, Él les concede la presencia de su Espíritu con su poder vivificante y santificador. Los Hechos de los Apóstoles, página 46. Todos los que están en la escuela de Dios necesitan de una hora tranquila para la meditación a solas consigo mismos, con la naturaleza y con Dios. En ellos tiene que manifestarse una vida que en nada se armoniza con el mundo. Sus costumbres o sus prácticas necesitan, pues, experiencia personal para adquirir el conocimiento de la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros ha de oír la voz de Dios hablar a su corazón. Cuando toda otra voz calla y tranquilos en su presencia esperamos, el silencio del alma hace más perceptible la voz de Dios. Él nos dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Salmo 46:10. Esta es la preparación eficaz para toda labor para Dios. En medio de la presurosa muchedumbre y de las intensas actividades de la vida, el que así se refrigera se verá envuelto en un ambiente de luz y paz. Recibirá un nuevo caudal de fuerza física y mental. Su vida exhalará fragancia y dará prueba de un poder divino que alcanzará a los corazones de los hombres. El Ministerio de Curación, página 37. Temprano por la mañana, Pedro y sus compañeros vinieron a Jesús diciendo que ya le estaba buscando el pueblo de Capernaum, pero con sorpresa oyeron a Cristo decir estas palabras: «También a otras ciudades es necesario que anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto soy enviado». En la agitación que dominaba en Capernaum, había un peligro de que se perdiese de vista el objeto de su misión. Jesús no se sentía satisfecho atrayendo la atención a sí mismo como taumaturgo o sanador de enfermedades físicas. Quería atraer a los hombres así como su Salvador. Y mientras la gente quería anhelosamente creer que había venido como rey a fin de establecer un reino terrenal, Él deseaba desviar su mente de lo terrenal a lo espiritual. El mero éxito mundanal estorbaría su obra. El deseado de todas las gentes, página 225. Jueves 11 de julio. ¿Puedes guardar un secreto? Desde lejos, el leproso percibe algunas palabras del Salvador. Le ve poner las manos sobre los enfermos, ve a los cojos, a los paralíticos y a los que están muriéndose de diversas enfermedades levantarse sanos y alabar a Dios por su salvación. Su fe se fortalece. Se acerca más y más a la gente que está escuchando.
Las restricciones que se le han impuesto, la seguridad del pueblo, el miedo con que todos le miran, todo lo olvida. No piensa más que en una bendita esperanza de curación. Es un espectáculo repulsivo. Es un espectáculo repulsivo. La enfermedad ha hecho en él horrorosos estragos y da miedo mirar su cuerpo en descomposición. Al verle, la gente retrocede. Aterrorizados, se atropellan unos a otros para rehuir su contacto. Algunos procuran evitar que se acerque a Jesús, mas en vano. Él no los ve ni los oye, ni advierte sus expresiones de repulsión. No ve más que al Hijo de Dios, ni oye otra voz, sino la que le da vida a los moribundos. Abriéndose paso hasta Jesús, se arroja a sus pies clamando: «Señor, si quisieres, puedes limpiarme». Jesús le contesta: «Quiero, sé limpio», y pone su mano sobre él. Mateo 8, 2 y 3. Al instante se produce un cambio en el leproso. Su sangre se purifica, sus nervios recuperan la sensibilidad perdida, sus músculos se fortalecen, la pálida tez propia del leproso desaparece, caen las escamas de la piel y su carne se vuelve como la de un niño. El Ministerio de Curación, página 68. Los discípulos querían evitar que su maestro le tocara, pues el que tocaba a un leproso quedaba también inmundo. Pero al poner la mano sobre él, Jesús no se contaminó. La lepra fue limpiada. Así sucede con la lepra del pecado, tan profundamente arraigada, tan mortífera, tan imposible de curar por el poder humano. Pero Jesús, al humanarse, no se contamina. Su presencia es virtud curativa para el pecador. Cualquiera que se postre a sus pies diciéndole con fe: «Señor, si quisieres puedes limpiarme», oirá esta respuesta: «Quiero, sé limpio». En algunos casos de curación no concedía a Jesús en el acto el beneficio pedido, pero en este caso de lepra apenas oyó la petición la atendió. Cuando oramos para pedir bendiciones terrenales, la respuesta a nuestra oración puede tardar, o puede ser que Dios nos dé algo diferente a lo pedido, pero no sucede así cuando le pedimos que nos libre del pecado. Es su voluntad limpiarnos de pecado, hacernos sus hijos y ayudarnos a llevar una vida santa. Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y al Padre nuestro. Gálatas 1:4. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandaremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que demandaremos, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Primera de Juan 5, 14 y 15. El Ministerio de Curación, página 46 y 47. Viernes 12 de julio, para estudiar y meditar. Matutina, reflejemos a Jesús, 11 de agosto. Los pescadores de hombres necesitan la presencia divina, página 229. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Lucas 5, 4 al 6. Todos los que siguen a Jesús con fe viva y concentrados en glorificarlo verán la salvación de Dios tan ciertamente como estos pescadores desanimados y abatidos vieron llenarse sus botes con la pesca milagrosa. Tuvieron éxito en sus esfuerzos porque Cristo estaba en la barca. La presencia de Cristo en el corazón es igualmente necesaria en la obra de ganar almas. Para salvar a la humanidad, Cristo, la majestad del cielo, el Rey de Gloria, puso a un lado su corona real y manto regio, vistió su divinidad con humanidad y vino a esta tierra como nuestro Redentor. Durante 33 años vivió la vida de un hombre entre los hombres, afrontando las tentaciones nuestras y venciendo por medio de la fuerza impartida desde arriba. Su divinidad no se manifestó en despliegue de pompa o de poder reales, pero pudo haberse rodeado de legiones de ángeles celestiales induciendo a todos a creer en él. Pero esto no hubiera estado de acuerdo con el propósito de Dios. Cristo vino para ponerse a la cabeza de la humanidad y para demostrar que por medio del poder del Espíritu Santo es posible que el hombre resista las tentaciones de Satanás. Con su largo brazo humano,
El Salvador rodeó a la humanidad mientras que su brazo divino se aferraba al trono del infinito. Podemos empeñarnos en afrontar las tentaciones del enemigo con nuestras propias fuerzas y hacer lo mejor que podemos para vencer, pero encontraremos desilusión tras desilusión. En esta condición encontró Jesús a sus discípulos después de una noche entera de infructuoso trabajo. Estaban fastidiados y perplejos, ordenándoles bogar mar adentro. Cristo dijo: «Echad vuestras redes para pescar». Largas horas habían trabajado esa noche los pescadores. A menudo se habían chasqueado al recorrer la red vacía cada vez más. Cuando la presencia divina estuvo con ellos y ellos, a su pedido, echaron una vez más la red al mar, qué abundancia de peces recogieron. No estaban preparados para una redada tan grande. El ver esta maravilla barrió la incredulidad de los pescadores galileos y quedaron listos para responder a la invitación que Cristo les hizo de seguirlo y aprender a ser pescadores de hombres. No importa por cuánto tiempo ni cuán fielmente trabajemos, con nuestras fuerzas humanas no podemos esperar resultados verdaderos, pero tan pronto como demos la bienvenida a Cristo en nuestros corazones, Él operará con nosotros y a través de nosotros la salvación de las almas. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por tus infinitas bendiciones, porque nos cuidas y nos proteges cada día y nos permites estudiar y aprender tu palabra. Te pido, oh Dios, por cada persona que ha escuchado este mensaje, por cada familia que de alguna u otra manera ha entendido el mensaje de salvación y del ejemplo de una vida digna de seguir, de nuestro mayor ejemplo, Jesús. Que cada petición elevada al cielo, oh Dios, sea contestada conforme a tu santa y divina voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.